autoridades regionales, municipales y congresales son jóvenes. O sea, estamos hablando que el 7.5% de las autoridades únicamente son jóvenes. Y el universo electoral abarca el 40% de jóvenes. O sea, podríamos estar frente a un caso de que el joven no apuesta por el joven. Ciertamente lo que se debe de dar es la oportunidad, no a partir de la condición de joven, sino a partir de la condición del joven con la propuesta innovadora y con la nueva alternativa que presenta. Creo que a través de estas etapas nosotros hemos venido tratando de anclar las demandas de los jóvenes en procesos que determinen, primero, construir políticas públicas y, segundo, aterrizar en planes concretos que rebunden directamente en la mejoría de la calidad de vida de los jóvenes. Creo que en esta segunda etapa de creación del CONAJU será muy importante, pues, que nosotros asumamos este reto como una institución seria que tiene que permanecer a través de los gobiernos, porque es importante redefinir y de reubicar los programas que lamentablemente no han sido bien orientados hacia el sector joven. Creo que va a haber más tiempo para poder seguir conversando y bueno, gracias. Muy bien, felicitamos a Juan Roberto Rojas por esta primera presentación que no hace sino empezar a poner algunos datos, algunas cifras y algunas realidades dramáticas de los jóvenes en el Perú. Vamos a empezar a pasar luego revista a las propuestas partidarias. Según el orden preestablecido, es el turno de Javier Alberto Barreda Jara. Él es bachiller en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente cursa la maestría en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se ha desempeñado como asesor en las comisiones de Ecología y Juventud y Deportes de la Célula Parlamentaria Aprista del Congreso de la República y es consultor sobre proyectos de desarrollo, políticas sociales y políticas de juventud. También es columnista del diario El País. Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Federico Villarreal y profesor en esta Casa de Estudios del curso de Realidad Nacional en la sede del Campus Central en Santa Anita. Ha participado en seminarios nacionales e internacionales relacionados al tema de la juventud y ha representado al Partido Aprista Peruano en encuentros para la juventud socialdemócrata en República Dominicana, en Argentina y en Suecia. Ha escrito una serie de ensayos y artículos en los diarios La República, Expreso y Correo. Con ustedes, entonces, el vocero del Partido Aprista y vocero, en consecuencia, del Frente Social. Gracias. Bueno, muy agradecidos por la gentil invitación para discutir este tema que es realmente de vital importancia para reencontrar el sistema político al país con sus jóvenes, ¿no? Agradecer a las autoridades de la Universidad San Martín, a los responsables de la Cátedra Perú, a la OEA y a todos los que han hecho posible este encuentro, este debate, exposición de punto de vista. Efectivamente, yo no soy el representante orgánico de los estamentos juveniles del partido que existen. Vengo acá a hablar con ustedes en nombre de la presidencia del partido y como responsable de las políticas de juventud del candidato presidencial de nuestro partido. Yo quisiera iniciar mi exposición tocando un diagnóstico muy breve y en cada uno de los ítems de estos diagnósticos sobre lo que pasa con la juventud y la ciudadanía, dar algunas propuestas que estamos elaborando como plan de gobierno desde el Partido Aprista Peruano. Bueno, es un consenso que el fujimorismo y todo este proceso, nuestra mala inserción en el proceso de globalización generó una juventud alejada, o se produjo una juventud alejada de la política por varias razones, ¿no? El régimen de los 90
estuvo muy interesado en hacer que la juventud no solo se despolitice, sino que sea antipolítica. Y yo creo que las consecuencias de esa vorágine antipolítica en la juventud, en las generaciones que son jóvenes en los 90, todavía la venimos viviendo ahora en el proceso de transición democrática o consolidación democrática de nuestro país. Entonces yo voy a referirme a un pequeño ensayo de un antropólogo norteamericano que se llama John Durston, que habla sobre las formas de ciudadanía de la juventud en sistemas en crisis, ¿no? Entonces él refiere varias cosas. El primer tema que él refiere es que no hay que superar o por lo menos enriquecer el diagnóstico por el cual la juventud se desencanta del sistema político y encontrar las razones del desencanto solamente en el sistema político. Es decir, la juventud peruana, nuestra plural juventud peruana, no solamente está desencantada del sistema político, que sí eso es cierto, sino que está desencantada del sistema económico, de todo tipo de autoridad, y está con una inmensa, alarmante incredulidad con respecto a todo lo que es autoridad. Entonces, el problema no solamente es la relación del sistema político con la juventud o la juventud con el sistema de partidos políticos, sino de la juventud con el país, con el Estado, ¿no? La última cifra del INEGI ya habla de que solamente en los últimos años fueron 1,5 millones de jóvenes se fueron del Perú para no volver. Entonces, Durston habla de varias crisis de ciudadanía. Y la primera es la ciudadanía denegada, ¿no? O sea, ¿por qué no hay ciudadanos en el país? El primer diagnóstico es una ciudadanía denegada. Los jóvenes rurales, los jóvenes del campo. El CONAJU tiene una excelente investigación sobre la juventud rural, y esta juventud su ciudadanía, su condición de participar, de ser sujetos políticos y socioeconómicos, está denegada estructuralmente. Frente a esta juventud rural, juventud del campo, juventud comunera y juventud urbano marginal en extrema pobreza, el Estado tiene que hacer medidas urgentes que implican una redefinición de las políticas sociales, de hacerlas mucho más efectivas, de inclusión y una reforma, que muy bien lo ha dicho el presidente del CONAJU, en el tema educativo, ¿no? Es decir, ante esta juventud que está prácticamente a distancias, luz del sistema político y económico del país, hay que abocarnos, Estado, economía, para incluirlos. La otra ciudadanía que se refiere este antropólogo, que me parece interesante, es la ciudadanía de segunda clase. Y ahí es un tema polémico, sobre todo para los amigos del CONAJU, que es aquellos jóvenes que formalmente son ciudadanos, pero que realmente no lo son. Si jóvenes que tienen DNI, pueden estar trabajando, pero sus condiciones reales de ser jóvenes trabajadores, de ser jóvenes estudiantes, dejan mucho que desear. Acá ocurre lo que el sociólogo francés Touraine habla de una especie de juventud expulsada del sistema. Entonces, ¿qué hacer con esta juventud? Son aquellos jóvenes que están en un trabajo, pero son mal pagados o no pagados, ¿no? Según tengo una estadística acá, el 45% de los jóvenes que trabajan en el campo no son remunerados, ¿no? Y el 20% de los jóvenes que estudian no acaban sus estudios, en el campo también. Entonces, o el tema de aquellos jóvenes que trabajan en el sistema laboral, pero que un 70% no tienen contrato de trabajo. O sea, están insertos en el sistema formalmente, pero realmente son ciudadanos de segunda clase. Contra eso, ¿qué hacer? ¿Qué proponemos desde el APRA? Uno, una agresiva política de empleo, pero de empleo digno. Hay un problema en los programas de empleo de que se establecen ahora, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, en la cual adiestramos en destrezas laborales, pero no adiestramos en ciudadanía. Yo creo que eso hay que corregir, hay que complementar adiestramiento laboral con adiestramiento ciudadano, es decir, hacer que el trabajo que reciban sea mucho más digno. El otro aspecto es el aspecto de los jóvenes que tienen una serie de derechos no cumplidos o derechos no respetados en la realidad, y ya que yo creo que el CONAJU debería tener una función mucho más defensora del derecho del joven que rectora de política de juventud, aunque no se excluye.
Nosotros en el Parlamento presentamos justamente el proyecto de ley de Defensoría del Joven y presentamos previamente a esa el proyecto de ley por el cual se crea la Comisión de Juventud en el Congreso de la República. La Defensoría del Joven fue una propuesta muy interesante, tuvo opinión favorable del CONAJU, se aprobó en el Pleno del Congreso por mayoría, pero esta se observó por el Poder Ejecutivo con un informe, yo creo que bastante injusto, del defensor Albán de entonces, y esto no salió. Pero yo creo que ante los jóvenes ciudadanos de segunda clase, que son el otro estamento, hay que hacer políticas de fomento de empleo, pero con dignidad, y el CONAJU debe tener una acción más de supervisión, de defensa del joven ante derechos violados permanentemente. La otra, la ciudadanía despreciada. ¿Qué es la ciudadanía despreciada? Son aquellos jóvenes que no necesitan de la política, no necesitan luchar por sus derechos porque todo lo tienen. Hay una juventud que existe, que es real, que no le interesa participar en la política por varias razones, una de ellas porque tiene sus temas materiales, sociales, económicos resueltos. Pero, sin embargo, este antropólogo dice que esta juventud tiene un gran potencial para hacer cosas creativas por el país, por un país. Sector medio, informado, con educación. Y ante esta juventud, ¿qué hay que hacer? Hay que encantarla. Hay que atraer a esta juventud informada, capacitada, con maestría, con liderazgo empresarial, por ejemplo, para que sean partícipes de los sistemas y proyectos políticos de cambio en un país. Entonces, ahí hay una responsabilidad de los partidos. Los partidos tienen que tener mecanismos de atracción hacia esta juventud que sin necesidad material de hacer política es interesante y sería muy bueno para el sistema que hagan política. La otra es la ciudadanía latente. ¿Qué es esto? La ciudadanía, dice este antropólogo, es aquellos jóvenes que pasaron por la política pero ya se fueron, una especie de desencantados de la política. Yo un poco recuerdo y traigo a colación, muchos de ustedes se acuerdan de eso, a los jóvenes de las marchas del 97 y el 98 en la época de los últimos años de Fujimori, una vorágine importante de jóvenes que nosotros desde el APRA veíamos con cierta expectativa, también preocupación, hay que decir las cosas como son, pero de repente en los 2000, en el 2001, esta vorágine juvenil importante se diluyó. Solo quedaron algunos jóvenes interesados en política, muchos que se reúnen en el foro generacional, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hacer con esta juventud que pasó por la política, pero que pasó y no se quedó? Hay que atraerla. Y también ahí es responsabilidad de los partidos, del sistema político, de generar mecanismos, cuotas, por ejemplo, sistemas de representación mucho más fluidos en partidos y en cargos de representación comunal local. Ahí, desde el partido, el presidente Alan García ya ha propuesto esta ley del concejal joven, en la cual plantea que el 30% de todos los consejos municipales, distritales y provinciales tengan un mínimo más intercalado en el orden de jóvenes menores de 28 años. Esto va a enriquecer mucho el sistema político y podría ser una propuesta alternativa con respecto a estos jóvenes de los dos últimos estamentos, de desencantos o de jóvenes que podrían estar en política pero no participan en la misma, ¿no? Entonces, creo que son propuestas que por lo menos ahora se ponen en tapete. Desde el Congreso nosotros propusimos también dos temas importantes que consideramos que podrían motivar la participación de la juventud. El primero era que el canal del Estado, el canal en el cual ahora muchos millones de peruanos nos están viendo, tenga un espacio, varias horas al día, para programas, para proyectos de juventud. Es decir, hacer un canal del Estado principalmente joven. Y ahí el CONAJU tendría una labor importante, tendría una labor importante las ONG que trabajan con jóvenes, los partidos políticos deben el tema joven, las asociaciones, toda la sociedad civil joven que podría participar ordenadamente y pluralmente en una serie de proyectos visuales y comunicativos desde la televisión pública. Y el otro aspecto que consideramos que es importante rescatar a nivel de juventud es reencantar a la juventud universitaria, que yo creo que existe ahí un capital social juvenil desperdiciado, desmotivado, que es necesario reencantar. Las universidades públicas y privadas
tienen que politizar en el buen sentido del término a la juventud estudiantil, con órganos de gobierno que implican prácticas ciudadanas